Abrimos un espacio de discusión sobre el sentido de la Constitución y estamos con Milagros Campos, profesora de la Universidad Católica. Ella ha sido además profesora de la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la San Martín de Porres, integra ahora el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, pero también integra el Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y es miembro, integrante de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Milagros, ¿cómo estás? Encantada, doctor. Estoy muy contenta de poder participar en tu programa y pues creo que atender algunos problemas y debates que ofrece nuestra Constitución, particularmente en la parte orgánica. Muchas gracias, Milagros, por aceptar la invitación. Y entramos exactamente en ese punto. Tú eres profesora de Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas. ¿Dónde ves la Constitución, la comunidad de constitucionalistas, la discusión constitucional en este momento? Pues me parece que venimos ya hace algún tiempo planteando algunas reformas y claro está, el debate académico va por un lado, pero es la voluntad política de los actores políticos la que determina su incorporación o no, ¿no? Y concretamente en temas vinculados, por ejemplo, a la bicameralidad, es un debate que se ha venido dando, te diría que desde el año 96 que se comenzaron a presentar proyectos, pero más seriamente desde el Congreso del 2001, y son temas que se han llevado a votación, pero como comentaba el otro día, pues se han quedado por muy poco, ¿no? Y nunca se ha concretado. Tal vez lo más próximo que estuvimos fue en el referéndum del 2018. Y ahí hay algunas dudas que te confieso mantengo en términos históricos. Dijiste con razón que el debate de la bicameralidad tiene antecedentes en la propia transición del 2001. Y la transición del 2001 es un ciclo muy curioso, ¿no? Más allá de apreciaciones que puedan haber sobre los límites, los defectos de planeamiento, las exclusiones de ese ciclo, el 2001 forma un momento en el que hay una gran convergencia en punto a, voy a usar comillas, desmontar parte del sentido de lo que fueron los 90 y el Fujimorismo. Y es la Constitución del 93 la que contiene el modelo unicameralista en el que ahora todavía estamos inmersos. El proceso es tan duro simbólicamente que desemboca en el retiro de la firma de Alberto Fujimori de la Constitución promulgada. Sin embargo, el bicameralismo no regresa y el parlamento que sale de la transición sigue siendo un parlamento unilateral. ¿Qué impresión te da ese ciclo? ¿Cómo explicar que un momentum institucional que se declaró a sí mismo como de desmontaje de la herencia institucional, redundo en esto, de los 90, no desemboque en la restauración del bicameralismo? Bien interesante lo que planteas, ¿ya? Y a mí me da dos ideas concretas como para comentarlas en esa primera parte. La primera es que efectivamente se plantea un debate amplio de la Constitución, un poco en la línea de lo que había señalado la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional. Sin embargo, ese debate amplio con comisiones y además con un proceso de inconstitucionalidad que termina en un pronunciamiento que nos ha servido un poco de hito sobre la ruta que debe seguir una reforma constitucional, se trunca en el propio Congreso. Y es que de pronto ese momento constitucional pasa de manera más rápida y pues como dice Nereto, las élites no encuentran un consenso sobre qué cosa reformar y cómo reformar. Digo las élites porque un proceso de reforma no se hace solamente a través del pueblo, sino que son las distintas élites las que lo mueven y las fuerzas políticas que están allí. Entonces, hubo este intento y este proceso. Lo segundo es que
creo que a partir de lo que hemos vivido en los periodos que han sucedido durante este ciclo, queda muy claro que la parte institucional, concretamente la relación ejecutivo-legislativo, debía replantearse en clave de gobernabilidad. Creo que vivimos un proceso interesante donde muchos países van hacia la parlamentarización de sus presidencialismos, y más bien en el Perú, claramente debido a otros factores, pero comenzamos a mirar que de repente esta parlamentarización no tiene suficientes elementos para la gobernabilidad en presidencialismos en minoría, con congresos fragmentados y transfugismo. Es decir, una serie de factores políticos que no tienen arreglos institucionales muy claros. Ahí has relacionado de varias maneras el proceso de definición de las cámaras con la dinámica de la crisis de representación en la que nos estamos envolviendo. Y eso me obliga a ir hacia un segundo gran ausente en el desarrollo constitucional a partir de la transición, la renovación por tercios. La posibilidad de romper ese carácter unívoco, quinquenal y por tanto ausente, 5 años en nuestra historia política es una vida entera, ¿no? De los procesos electorales. ¿Qué impresión tienes? Me parece que la renovación por tercios es una idea menos presente que el bicameralismo, que, como dices tú, no ha encontrado un punto de concreción. ¿Qué opinión tienes sobre la posibilidad de introducir algún esquema de elecciones intermedias que partan estos largos ciclos que han mostrado conducirnos a desgastes? Bien, considerando que la prioridad es la bicameralidad, lo que habíamos planteado en la Comisión de Reforma Política es que la Cámara Baja se renueve por mitades y ello permita dar un cierto espacio a un respiro y a la posibilidad de que la ciudadanía se manifieste. Ayer justo Cynthia McClintock comentaba cómo el Perú se ha caracterizado y se caracteriza por un deterioro de sus instituciones muy pronto. Y ella también lo atribuía, y así lo ha escrito, ¿no?, a que los peruanos somos muy críticos de nuestras instituciones, ¿no? Entonces, creo que considerando este factor, la renovación por mitades permite que la población se exprese respecto de lo que opina de su institución, que es lo que legítimamente corresponde a través de las elecciones, ¿no? Pero permíteme decirte que yo aquí he tenido un proceso, ¿no? Porque cuando se planteó esto por el 2002 y cuando Henry Pisque impulsó tan decididamente este proceso, lo planteaba, yo recuerdo haber conversado ampliamente con él respecto del hecho de que las campañas electorales exacerban diferencias. Y en la medida que encontrar consensos en un Congreso que suele ser polarizado, fragmentado, es difícil, la campaña impediría estos consensos y del otro lado podría fomentar políticas populistas de corto plazo, ¿no? Entonces, mirado ese punto, mi proceso ha sido más bien a ver la necesidad de refrescar de cara a mecanismos de participación ciudadana, y el mejor es el proceso de elecciones, para que la ciudadanía no tenga que esperar 5 años, sino que pueda expresarse a mitad de periodo. Y allí el calendario electoral que se propuso es que las elecciones se realicen cada 2 años y medio. Elecciones generales y la renovación por mitades de la Cámara Baja coincidiendo con las elecciones subnacionales. Ahora tenemos un calendario muy desordenado, donde tenemos 2 procesos muy cercanos y después silencio electoral durante mucho tiempo. Y creo que por la dinámica misma que tenemos, las elecciones canalizan esa expresión que no va a la avenida Abancay y que no va a la carretera, sino que va a las urnas como corresponde, ¿no?
De hecho, un año de diferencia entre las elecciones generales y las regionales invisibiliza el impacto político de las regionales, ¿no? De varias maneras, las curvas de aceptación de presidentes podrían Afectan. indicar que estamos dentro del ciclo en el que todavía se respira el ambiente de las elecciones generales. Ahora, hay un proyecto ahora en el Congreso, querría tu punto de vista teórico como profesora universitaria, intentando no mover el ciclo de las elecciones regionales, que parece algo complicado, pero adherir a él un eventual ciclo de reinstauración del Senado, con elecciones al 2022. Tratemos de sacar un poco de coyuntura política este esquema. ¿Qué impresiones te da en términos conceptuales, en términos constitucionales, en términos de proceso parlamentario que también habría que modificar para seguir esa pista, esta iniciativa? Solo déjame hacer este punto adicional. Desde fuera de la caja se mira con cierta claridad que multiplicar las elecciones en el ciclo que vienen puede elevar, también puede convertirse en un factor de multiplicación de la competitividad política, ¿verdad? Porque de cara a elecciones, entonces, uno se ajusta los comportamientos y la aceptabilidad de los comportamientos. Pero estamos hablando del 22 y estamos hablando de un periodo parlamentario que está cerrando. ¿Qué impresión te provoca en términos constitucionales esta iniciativa? A ver, es que en la teoría de las reformas constitucionales, electorales, institucionales, justamente los momentos de crisis son los que impulsan reformas, ¿no? Entonces, creo que eh, la primera impresión es vamos a manejarnos con mayor reflexión y vamos a esperar otro momento para hacerlo, pero la oportunidad es la que se abre, ¿no? Entonces, yo sí creo que cuando las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, es una buena oportunidad para hacerlo, pero una reforma constitucional requiere deliberación. Ahora, mi impresión es que si hablamos del tema de bicameralidad, está ampliamente diagnosticada y debatida, ¿de acuerdo? Porque lo venimos debatiendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que retomar ese tema sí debe ser anunciado con semanas de anticipación. Y creo que también, desde mi punto de vista, un ámbito interesante, además del Congreso, que es el que tiene la legitimidad constitucional para hacerlo, es el acuerdo nacional, ¿no? Porque en el acuerdo nacional están simbólicamente representados instituciones, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso y los que no lo tienen, y también tienes instituciones de la sociedad civil. Y entonces hacer una ronda abierta donde se pueda ver esto. Ojo que el Acuerdo Nacional ya ha aprobado en más de una ocasión el retorno a la bicameralidad después de debates. Entonces, me parece que no hay una oportunidad que sea perfecta, la oportunidad es la que hay. Y entonces yo sí creo que es una buena ocasión para plantearlo siempre, pero creería que esto, como quiera que se trata de un tema propiamente de reforma constitucional, es bueno que se pueda abrir a espacios de la sociedad civil, de los partidos políticos no representados en el Congreso, de los nuevos partidos que van a ingresar. Entonces, que se pueda hacer un debate sobre este tema, o por lo menos transparentarlo, ¿no? Es un poco mi impresión en este punto, pero no estás planteando pues una cosa, una reforma que no se haya visto antes, ni se está haciendo bajo una situación de cuestión de confianza, que ya la Comisión de Venecia ha señalado que las reformas constitucionales, bueno, ha recomendado, ¿no? No deberían hacerse bajo la presión propiamente que significa una cuestión de confianza, ¿no? No es buena idea hacerlo bajo ese esquema, pero sí bajo un debate amplio que incluya, además de los parlamentarios, a otros grupos de la sociedad, ¿no? Ahora, si cruzamos esta impresión con el calendario parlamentario, estaríamos hablando de un proceso que nos lleve a puerto antes de julio o que atraviese la frontera de julio y continúe durante el segundo semestre de este año.
propiamente la legislatura acaba el 16 de julio, ¿no? Entonces, eso es lo que han aprobado. Pensar en una solución como la que se planteó en el 2000 solo fluye si es que las fuerzas políticas y sociales acuerdan una situación como esa, ¿no? Yo no lo veo, o sea, no me parece espantoso si es que esto se socializa y resulta siendo un acuerdo más amplio y ciertamente con la meditación que puede dar semanas de debate, ¿no? Pero lo apropiado y lo técnico, de acuerdo al calendario, es que una primera votación se dé en esta legislatura y la segunda votación en la próxima, o 66 votos y un referéndum, como señala la propia Constitución en el artículo 206, ¿no? Y el mayor respaldo institucional posible, ¿verdad? Eso, De sobre esto, acuerdo. antes de pasar tengo algunas notas para otras preguntas, pero antes de cambiar de tema, me queda una en el tintero. En la iniciativa que se ha estado discutiendo, la idea sería pegar las elecciones al Senado a las elecciones regionales del 22, pero ahí estamos cayendo dentro del año de cobertura o de influencia o de peso gravitacional de las elecciones generales. ¿No te parece que usar el 22 como año de referencia rompería la fuerza competitiva o el mensaje competitivo que un proceso de ese tipo tendría que generar? ¿Sería el 22 un buen año? A ver, eh, lo primero es ponernos de acuerdo sobre si es posible y luego una serie de detalles que tienen eventualmente el tiempo muy justo para que sea el 22. Podría ser si es que nuevamente hay acuerdos que fluyan, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los temas que ha saltado cuando ha habido este debate es cuántos senadores. ¿Cómo se eligen esos senadores? Si es que va a ser circunscripción nacional. Mira, este fue uno de los debates, no cometo infidencia en comentarlo, pero de los debates más intensos que tuvimos al interior de la Comisión de Reforma Política, 5 personas, ¿no? Y fue uno de los debates más intensos. Entonces, creo que eso no se puede hacer con prisa. Como dice Fernando Tuesta, el número no debería estar en la Constitución. El número debería de dejarse una ley orgánica o con una mayoría calificada que te permita establecerlo con una ratio diferente. Ahora tenemos un problema de subrepresentación muy grande, que es uno de los argumentos que siempre muestro para decir por qué la bicameralidad, aunque no es el único. Entonces, pienso que sí resultaría un poco apretado pensar en el 2022 por estas razones y porque hay muchos temas más que simplemente aprobarlo, pero el primer paso es aprobar la bicameralidad. Los detalles pues pueden irse pactando posteriormente, ¿no? De hecho, estás hablando de por lo menos tres productos, ¿no? La reforma constitucional, una ley orgánica del Poder Legislativo y una reforma a la ley orgánica de elecciones. Ahora, dijiste hace un rato una frase, o usaste una frase que me impactó. Las crisis son las que abren oportunidades de cambio constitucional, dijiste. Y eso me obliga a regresar sobre la escena del referéndum del 18. En el referéndum del 18 tuvimos un primer momento de definición de la agenda, digamos, criticada por lo amplia, con una discusión que creo que no se logró hacer en su verdadera dimensión sobre la utilidad o poca utilidad de la prohibición de reelección de parlamentarios, y un extraño movimiento brusco, que sin embargo fue electoralmente exitoso, del presidente de entonces, Vizcarra, lanzando la idea de la bicameralidad y retirándola de su propia propuesta, un llamado a no votar por la bicameralidad, luego que el Congreso la enganchó en un extenso texto de reforma con una forma de abordar los problemas de cuestión de confianza en las relaciones Ejecutivo-Parlamento, ¿no? ¿Qué te dejó como impresión ese proceso? Una crisis con un extraño ir y venir en el lanzamiento de la propuesta de restauración de la bicameralidad. A ver, lo primero es que hay que usar con pinzas la posibilidad de que el presidente convoque a un referéndum. Creo que
de manera comparada, lo que encontramos en la mayoría de países es que el presidente no convoca referéndum. Lo que ocurrió acá es que sobre la marcha se corrigió y fue el propio Congreso que lo hizo. Pero deberíamos de tener mucho más claro eso en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana. Los presidentes no convocan a referéndum. Es la población que lo hace o el Congreso por el artículo 206 de la Constitución. Entonces creo que ese es un primer tema que reflexionar. Lo segundo es que efectivamente, concretamente en lo que se refiere a la parte de las relaciones ejecutivo-legislativo, el tema de reelección estaba contextualizado en un problema de deterioro en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Y yo recuerdo que el debate se contextualiza en este Congreso y no en lo que significaba la reelección parlamentaria, que tradicionalmente ya es muy baja en nuestro país, ¿no? En promedio es algo de 22%, y creo que también hay un problema de diseño. La reelección permite la accountability de los parlamentarios y de los partidos políticos allí planteados. Y eso no tiene solamente un efecto respecto de cuántos son reelectos, sino de la conducta que tienen como políticos quienes van a ir a la reelección, porque si bien el 22% fue reelecto en promedio, fue mucho más del 50% el porcentaje de parlamentarios que postula la reelección. Ojo que también hay un tema de transfugismo electoral, porque en muchos casos postulan en otros partidos a los que fueron elegidos en el periodo anterior. Es un tema también de supervivencia política por la volatilidad que tenemos. Entonces, en resumen, yo creo que la prohibición de reelección fue una contrarreforma. Y México había luchado por salir de eso, Costa Rica tiene muchos papers, y el resto de la región, me refiero a muchos papers que recomiendan eliminar esa prohibición, y nosotros vamos entrando a algo que los pocos países que tenían prohibido están buscando cómo salir como arreglos institucionales para fortalecer la carrera política, para reivindicar la experiencia que se tiene y que resulta siendo un contrapeso mucho más adecuado para el Ejecutivo, ¿no? De hecho, de varias maneras, tal vez que haya un bajo coeficiente de reelecciones registrado antes de la reforma, lo que indicaba es más bien que había que reforzar el sistema y usar la reelección como indicador de confirmación de comportamientos parlamentarios reconocidos, válidos, correctos, ¿no? Tengo un último tema que está asociado a este, porque parte de la reinstauración del Senado lleva al problema de las designaciones, y una de las designaciones que todos los proyectos han mantenido en manos del Senado es la del Tribunal Constitucional, donde tenemos arrastrados varios procesos con varios significados políticos o institucionales alternos, y ahora hay un anuncio sobre la reinstauración. Entiendo que están resolviendo en estos días las observaciones de candidaturas al Tribunal Constitucional sobre la base de una lista que está ensamblada en tiempos premerino, ¿de acuerdo? Y que ha atravesado un poco en silencio una coyuntura cambiante que marca el ciclo de la expansión de la pandemia también y desemboca en este momento institucionalmente complejo. ¿Cómo ves tú la conformación del Tribunal Constitucional, el eterno problema de las elecciones o de los reemplazos de magistrados del Constitucional, y el hecho de que además ahora se han acumulado 6 de 7 posiciones con, si no me estoy equivocando en la cifra, Sí, con plazo vencido? ¿Cómo ves la cuestión de la elección del Tribunal Constitucional en este momento? es correcto, son 6 de 7. Yo creía que ahí también hay un tema de diseño que deberíamos mejorar. Yo sí estoy de acuerdo, y creo que así funciona a nivel comparado en muchos países, en que sea el Congreso que elija, que designe a los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, creo que hay algunos arreglos institucionales importantes. En primer lugar, 5 años es muy poco. Si miramos a nivel comparado, los periodos
van entre 9 y 15 años. Nosotros tímidamente en la Comisión de Reforma pusimos 7 años. Y creo que el otro tema que deberíamos de mirar es que la elección sea escalonada, de manera tal que no represente un espejo de la composición política de un Congreso determinado, ¿no? Y eso también permitiría que pues, estos se puedan alinear en base a consensos y no en base a una distribución de candidatos de acuerdo a las fuerzas políticas que sumen 87 votos, digamos. Creo que la institución merece el mayor respeto, más aún cuando hemos tenido pues, a un Tribunal Constitucional que en muchos casos ha terminado funcionando casi como una cámara alta, ¿no? De revisión de proyectos de ley que salieron muy rápido y con carencia de deliberación. Entonces, me parece que una mirada institucional hacia el tribunal, y ahí creo que sí hace falta un debate académico más profundo sobre qué modificaciones deberíamos hacerle al Tribunal Constitucional, básicamente en términos de conformación, de periodo, de forma de elección, ¿no? Ahí tengo una repregunta que no puedo dejar de hacer para tener tu comentario. Claro, la elección de jueces del Constitucional es parlamentaria, pero sobre la base de esquemas de parlamentos que tienen un Senado, ¿no? O sea, en el propio artículo clásico, el de Kelsen del 22, la idea era el Senado configurado parlamentariamente de una forma distinta a la Cámara Baja y con ciclos políticos también distintos de durabilidad, de convocatoria y demás. Nosotros tenemos una elección de un tribunal constitucional unicameral, ¿no? Donde de alguna manera una de las partes en las discusiones sobre constitucionalidad elige a su juez. Solo para tener tu comentario, ¿por qué no trasladarla mientras no haya Senado de la Junta Nacional de Justicia? Hay una propuesta que he leído sobre el tema y creo que es una alternativa, que hay que plantearla y debatirla, ¿no? Incluso lo que se ha planteado es que la Junta haga el proceso de selección de candidatos y que la votación final esté en el Congreso. Creo que es una alternativa audaz, adecuada, pero la acompañaría de estos cambios que estamos mencionando, ¿no? Creo que 5 años es muy poco, creo que es necesario darle un horizonte a los propios jueces constitucionales electos eh, y contemplaría también la posibilidad de incrementar el número de magistrados. De acuerdo. Bueno, hemos estado en este espacio con Milagros Campos. Creo que va a ser la primera de varias conversaciones, porque la Constitución es un tema sobre el que hay que regresar en diferentes aspectos. Muchas gracias, Milagros, por este tiempo. Encantada.